En la línea a Gilberto Lozano. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Juan Ignacio. Muy contento, ya regresamos aquí a nuestra tierra después de 5 días entre Ciudad de México No y se Chihuahua. oye, Javier. ¿Me escuchan? No se oye. A ver, tengo aquí un problema con el audio, Gilberto. A ver, checando. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya, Gilberto. Qué gusto saludarte. Periódicamente platicamos cuando acaban de pasar acontecimientos importantes como la manifestación que realizaron el sábado y pues lo que se viene con el 6 de junio. ¿Qué nos dices, Gilberto? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va Frena? ¿Cómo responde la sociedad ante este momento tan importante y tan coyuntural de suma trascendencia para México? Muchas gracias por el espacio, Juan Ignacio. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, como tú bien lo mencionas, tuvimos una serie de eventos la pasada semana en la Ciudad de México. Y creo que es importante destacarlos porque probablemente el que tuvo más difusión fue la marcha del pasado Ahí está. sábado, 15 de mayo, pero hay que dejar claro que el 13 de mayo se presentó ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, directamente en su oficina, la denuncia penal contra López Obrador y los que resulten responsables de todos los delitos que ya habíamos dado cuenta en el pasado juicio ciudadano de marzo 21 frente al Monumento a la Revolución y con la participación de 420,000 mexicanos. A esas denuncias se detuvieron un poco para hacer la presentación propiamente completa, porque incluimos los hechos de la línea 12 del metro, Juan Ignacio. O sea, en esta Bueno, denuncia formal, penal, de tipo penal contra López Obrador, se incorporó indudablemente los delitos de los que pueda ser responsable, porque fue el primero que inició lo que iba a terminar en una tragedia. Recordemos que fue López Obrador, siendo jefe del gobierno del Distrito Federal, el que desmanteló el Centro de Ingeniería del Transporte Público de la Ciudad de México, entendámoslo, Metro. Y de él continuó una herencia de corrupción cuando Marcelo Ebrard contrata la obra, pone vagones que no corresponden al diseño de las vías, de los rieles, se altera el presupuesto y se triplica de lo que originalmente era, y la línea dorada pues tuvo muchos espacios interrumpida, hace que Marcelo Ebrard huya a Francia y hasta que no lo vuelve a repatriar el señor López Obrador, esperando que la gente se olvide de lo que fue esta corrupción en la línea 12 y que continuó esa debacle en esa línea 12 del metro, pues con la participación de Mario Delgado y finalmente Claudia Sheinbaum, recortando los gastos de mantenimiento para que pudiéramos observar que esa línea 12 se convirtió en algún momento en el Canal de Venecia, cascadas internas tremendas, interrupciones de los servicios, quema del centro de control y finalmente esto que fue una tragedia que yo le llamo crimen de Estado, a la hora que se concatenaron una serie de actos corruptos y criminales para que estuvieran en duelo 26 familias mexicanas y 79 todavía heridos, hospitalizados, hermanos mexicanos. Entonces se incorporó en la denuncia, Juan Ignacio, Van y Álvaro. se presentó, porque así lo marca la Constitución, el pasado 14 de mayo ante el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Óscar Eduardo Ramírez. Por lo tanto, esta denuncia tiene los acuses de recibo al haberla presentado Frena, tanto de la oficina del fiscal general de la República como del presidente de la Cámara de Senadores. La posición que nosotros tenemos es de que deben de renunciar este pócar de haces, de asesinos, Sheinbaum, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y López Obrador,
para que no se vean manipuladas las investigaciones y peritajes, toda vez que de inmediato cancelaron la posibilidad de formar una comisión de investigación en el Senado. Adicionalmente se detuvieron las declaraciones, modificaron la evidencia y los peritos entraron una semana después. La verdad, una farsa completa, un cuatrote a los mexicanos, y que queda como una tragedia más como la de Tlaleuilpan, la de la masacre de los Levarón y múltiples masacres como el asesinato de Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, en donde siempre apuestan a esconder la basura debajo de la alfombra. Y pues hoy México ya cuenta con 500,000 de fallecidos durante la gestión de López, sumados los del COVID, irresponsablemente manejado, sumados los 80,000 asesinatos por su alianza y complicidad dando abrazos a los carteles del crimen organizado, y ahora estas masacres que ocurren día a día en medio de las payasadas del señor López queriendo aparecer las cosas de manera triunfalista. Entonces el 15 de mayo, sábado, acudimos Frena como un, vamos a llamarlo así, un acto de que no se olvide la línea 12, y el señor Rafael Loret de Mola, Jorge Gual de Tamaulipas y un servidor dimos mensajes frente a la oficina de López Obrador en el Palacio Nacional, ocupando el Zócalo en este levantamiento de la voz para pedir sus renuncias inmediatas. Se suma a esta presión social y bueno, Frena ve claro el horizonte de que este junio 6 se convierta en la gran protesta nacional en las urnas, teniendo como orientación la brújula del voto sabio o voto ciudadano, que Frena, a través de un proceso de miles y miles de mexicanos que participaron en evaluar a los candidatos a diputado federal, a las 15 gobernaturas y a las principales alcaldías de México, ya tenemos claro cómo tenemos que atacar este día de las votaciones, que es una de 198 herramientas que tiene Frena para lograr que renuncie el señor López Obrador y su camarilla. Oye, ingeniero, por un lado, en estas denuncias presentadas ante la Fiscalía y ante el Congreso, pues sabemos que tenemos un fiscal carnal que no hace nada y el Congreso está controlado absolutamente por López Obrador. Entonces, ¿qué es cumplir una instancia para luego irse a los tribunales internacionales? Porque sabemos que aquí en México no va a proceder, o sea, va a dormir el sueño de los justos, y como tanta cosa, aquí se pasan las leyes y la Constitución por abajo del arco del triunfo. Entonces es un procedimiento, digamos, de cumplir una instancia para entonces irse a las cortes internacionales. Juan Ignacio, muy atinado tu comentario. Efectivamente, así es como se mencionó desde el pasado marzo 21, que no éramos gente ilusa, incautos, que creemos que, por cierto, yo le llamaría a la forma en que se atienden las denuncias contra el presidente, más que dormir el sueño de los justos, es dormir el sueño de los injustos. Pero efectivamente, Juan Ignacio, Juan y a toda la Álvaro, audiencia, comentarle que la intención es que vayamos con este antecedente a presentarnos a los tribunales internacionales. Ahora, no dejamos de tener la esperanza de que si la Cámara de Diputados tiene una mayoría de oposición, se le dé cauce a la denuncia de juicio político por traición a la patria que Frena presentó en el pasado, adicional a estas otras. Bien, déjame decirte, Juan Ignacio, ¿es correcto? Ya estamos listos con estos acusos de recibo para presentarnos ante la OEA, ante la ONU, ante la Corte Internacional Penal de La Haya y las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para nosotros este fue un paso, hay que seguir el otro. Sin embargo, es importante ser realistas. En general, los tribunales internacionales son lentos, son muy acuciosos, son muy escrupulosos, hacen las cosas con un ritmo que, bueno, pues nos parecería que es casi de una tortuga, pero así es, no hay que dejarlo de hacer. Aquí va a ser la presión social
que ejerzamos en las urnas en junio 6 y lo que se va a destapar en 7 de junio, porque Juan Ignacio, Frena entra a su tercera etapa el 7 de junio con toda la fuerza, porque hay una cosa que está ocurriendo que gracias a lo que ha pasado en México, los grupos empresariales importantes de México han volteado a ver a Frena como el verdadero contrapeso de este gobierno tiránico, dictatorial, autoritario, monárquico. Y en ese sentido, las cúpulas empresariales organizadas no han sido capaces de hacer eco de lo que vive el empresariado mexicano. Entonces nos hemos topado con una extraordinaria buena voluntad de los grupos empresariales de Chihuahua, de Jalisco, de Sonora, de Querétaro, de Aguascalientes, de Guanajuato, y ya empieza a surgir Nuevo León, Tamaulipas, diciendo: sentimos que la vía de trabajo a partir del 6 de junio es Frena, y vamos a estar con todo en Frena, porque tenemos claro que el 7 de junio López Obrador sigue en el poder y hay que quitarlo. Y eso, a nivel del Consejo Coordinador Empresarial o la propia Coparmex, que siguen mientras los pisotean apostando al diálogo, como fue la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley de outsourcing, pues ves unos perfiles de gente que verdaderamente no están respondiendo al momento histórico que vive México en esta agenda del Foro de Sao Paulo que sigue avanzando día a día. Gilberto, hace unos momentos dimos una nota de Anonymous y tú sabes el impacto que tiene este personaje, y habló de dos cosas. Uno, que van a revelar todas las irregularidades y problemas sobre la línea 12, y lo segundo, algo que me preocupó mucho, ellos anticipan que para el 6 de junio los hackers rusos van a tratar de intervenir, de hackear el sistema del INE para consumar un fraude. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, la primera, apreciado Juan Ignacio, respecto a la línea 12 del metro, verdaderamente todo este juego de peritajes es un teatro. Para nadie es desconocido que hay responsabilidades, como te digo, desde que se desmanteló el centro de ingeniería, se pusieron vagones, ahí están los documentos abiertos, se recomendaban técnicamente hacer cosas que Marcelo Ebrard no siguió, y sin duda todo el antecedente de parafernalia que ocurrió en la línea 12, con las inundaciones, etcétera, el que ya se había anticipado que podía ocurrir una tragedia. Hay documentos suficientes para que estuviera en la cárcel Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y López Obrador. Todo lo demás es definitivamente una farsa, un teatro, un tratar de ganar tiempo. Indudablemente les cayó en el momento menos propicio a ellos, pero para bien de los mexicanos, destapó el círculo de corrupción más cercano de Andrés López, con esta señora Ebrard, Sheinbaum y Mario Delgado. Bien, vamos al tema número 2. Los mexicanos tenemos que ser muy cuidadosos, no ser adictos al atole con el dedo. Yo voy a darles 3 expresiones para que por eso levantemos la alerta. Número 1, el señor Lorenzo Córdoba, que pudiéramos ver que aparece como lidiando y emproblemado con López Obrador. Recordemos que él era el presidente del INE cuando llegó López Obrador al poder, y fue testigo directo del pacto de impunidad que se firmó con Peña Nieto. Eso no lo va a poder ocultar en toda su vida Lorenzo Córdoba. Él supo cómo, ante el pacto que se firmó verbalmente, es lo más seguro, de volver intocables a Videgaray, Murillo Karam, Osorio Chong y el gabinete más cercano a Peña Nieto, se hizo a cambio de dejar que entrara al poder López Obrador con la desviación de más de 10 millones de votos del PRI. Así es que el señor Lorenzo Córdoba, yo le creo lo mismo que a una moneda de 3 pesos. Ellos juegan un juego de aparente rencillas, pero fue el señor Lorenzo Córdoba con el que entró López Obrador al poder. Número 2, nadie podría imaginar en México que Lorenzo Córdoba siga solapando finalmente con el Consejo del INE esta plataforma de servidores a la nación.
Estos 30,000 personas pagadas con dinero del gobierno, que en todos los rincones de México ha sido comprobado, que son promotores del voto para Morena, que son gente que levanta censos para Morena, que condiciona la entrega de programas sociales a cambio del voto a Morena, que participaron hasta condicionando las vacunas a favor de Morena, todavía están operando. Eso es una complicidad total del INE, porque el INE tiene bajo su responsabilidad el que no hubiera estas promociones electorales hacia un partido político en plenos momentos de campaña. ¿Por qué Lorenzo Córdoba no suspendió el trabajo de los servidores a la nación cuando está confirmado, comprobado y evidenciado que no son más que una plataforma electorera pagada con dinero del gobierno ilícitamente para promover el voto hacia Morena? Y número 3, ¿por qué después de tanto exhorto, cartas, para decirle al señor López Obrador que no utilice la mañanera como proselitismo electoral, dado que ha confesado crímenes de meter sus manos en forma directa en las elecciones, se siga dando la mañanera y la gente del INE no mande ya una orden de aprehensión y cárcel preventiva a López Obrador? Huele, apesta y, como dicen, algo que quede feo en Dinamarca. Huele mal. El INE y yo no tengo confianza, y eso tenemos que tener claridad los mexicanos, de que además de la intromisión de extranjeros, como podría ser el G2 cubano, la gente de Venezuela que asesora a López en la agenda del Foro de Sao Paulo, y la intervención que fue a solicitar Marcelo Ebrard a Rusia, porque esta intervención no fue para pedir algo de vacunas, ese fue el argumento. La verdad es que él trajo en valijas diplomáticas dinero, además de acuerdos del apoyo de Rusia en las elecciones de este 6 de junio. Cuidado, alerta, ellos son miles, nosotros somos millones y tenemos que inundar las urnas en contra de Morena y sus satélites, porque está la cosa muy manoseada. Finalmente, Gilberto, entonces este 6 de junio la ciudadanía será la que tendrá que cuidar esta situación al margen de las condiciones de carácter técnico, de carácter cibernético. Es cierto también que Frena ha dado la instrucción de que quienes no voten por Morena vayan vestidos de blanco. No, nosotros no hemos dado ninguna instrucción, hemos sido muy claros, siempre Frena ha utilizado como su vestimenta la de la selección nacional, enarbolamos la bandera mexicana, a la gente de Frena se le reconoce en todo el país porque somos los que los símbolos patrios lo traemos en nuestra vestimenta, en nuestras banderas. Mira qué hermosa bandera tengo ahorita aquí, me la acaban de regalar ayer en Chihuahua, bordada, hermosísima la bandera mexicana. Está preciosa. Entonces, sí, ya para todo México es claro que quienes enarbolan el labro patrio es Frena, quienes visten como la selección nacional es Frena, y esas infiltraciones de vístete a ti, vístete allá, no hay tal. La verdad es que le decimos a la gente con un espíritu patriota, usa la camiseta de la selección nacional, hay una que es blanca, hay una que es verde, en fin, no hay problema. Eso es lo de menos. Lo de más importante es que nosotros, apreciado Juan Ignacio, ya tenemos un interactivo en la página web de Frena, que en 3 minutos te permite decir, de acuerdo a tu estado, municipio y la sección de la credencial de electoral, por quién votar. Inmediato. Ahí viene todo el trabajo de miles de mexicanos para decirte, este es el voto sabio, este es el voto de la ciudadanía y este es el voto que tiene que presentarse. Ante la confusión de que hay 7 morenas. La morena normal, conocida de López, la morena del PT, la morena de RCP, la morena del Verde, la morena del PANAL, la morena de Fuerza México, etcétera. Entonces no hay que confundirse, hay 7 morenas, y lo que nosotros consideramos la oposición, pues es el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. En ese sentido, creo que el fraude se puede generar en las actas, más que en las urnas. Creo que la tendencia del manejo de los venezolanos es en los algoritmos matemáticos y en la suma y en lo que aparece en el acta
que probablemente no sea lo real que se levanta en la casilla. Así es como se maneja el Foro de Sao Paulo y se manejó en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. En ese sentido, la alerta más importante para los mexicanos es asegurar que las actas corresponden a las que son sumadas a la hora del cálculo y el cómputo final de votos. Entonces, en ese sentido, apreciado Juan Ignacio, la audiencia de Querétaro, decirles que tenemos que ser un tsunami ciudadano que se acerque a las urnas para poder evitar que el fraude que se está orquestando por parte del Cuatrote, pues no sea lo suficientemente fuerte para no dejar la voz de los mexicanos en cómo queden el cómputo final. Bien, pues a votar el 6 de junio, a cuidar las urnas, a participar como verdaderos ciudadanos. Yo espero que podamos platicar antes del 6 de junio, mi estimado Gilberto, y luego después hacer un balance conforme a los resultados que tengamos en esta crucial jornada. Te agradezco mucho, como siempre, tus atenciones. Soy Juan Álvaro. Dios bendiga México. Hasta luego. Que estés muy bien, Gilberto. Igualmente. Hasta luego. Sí, es muy usual